Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando hace ya algún tiempo predicaba en campañas de avivamiento, decía que la luna giraba sobre su propio eje. Y había personas que objetaban esto. Algunos decían que la luna solo se trasladaba. En primaria aprendí que la luna rotaba. Sin embargo, dudé porque algunos decían que eso no era cierto. Por eso, les pregunté a algunos profesores entre los miembros de nuestra iglesia, ¿la luna gira o no gira? Hay quienes me decían que sí giraba y otros no estaban tan seguros. Así que tuve que hacer una pequeña investigación al respecto. Hallé que la luna también tiene un movimiento de rotación. No obstante, ¿por qué siempre vemos solo una cara o un lado de la luna? Esto tiene su propia explicación. Sin embargo, no tenemos tiempo para eso ahora. Pero por favor solamente recuerden que la luna también rota y se traslada alrededor de la Tierra una vez al mes. Por medio de esta rotación y traslación se producen en la Tierra metódica y ordenadamente ciertos fenómenos naturales. Tenemos el día y la noche y las 4 estaciones del año. También las fluctuaciones de la marea y la circulación del aire. Y estos movimientos y la posición de los astros celestes están ubicados en el lugar exacto para hacer más conveniente y apropiado el medio ambiente para la vida del hombre y de todo organismo viviente. La distancia entre el Sol y la Tierra y su órbita es siempre la más adecuada y conveniente. Si el Sol estuviese más cerca, el calor sería insoportable. Y si estuviese más lejos, habría demasiado frío. Incluso la distancia entre la Tierra y la Luna no puede ser mayor ni menor. La distancia actual es la mejor para los cambios en la marea, y debido a la marea, la temperatura y la humedad se regulan y se producen numerosos fenómenos naturales. Además, hace que el viento sople y que las nubes se trasladen para que llueva en todo lugar. La luna no puede estar ni más lejos ni más cerca de lo que está ahora. La Tierra ha estado rotando y trasladándose de una forma tan metódica y ordenada, sin el más mínimo error, a la distancia más conveniente por un tiempo indefinido. ¿Usted cree que todo este orden se pudo haber producido por el Big Bang o la gran explosión como algunos científicos insisten en afirmar? ¿Por qué no usa por un momento su sentido común? Si usted desarma un reloj, se dará cuenta que en el interior hay muchas piezas sofisticadas que están ensambladas de forma muy precisa para hacer que el reloj funcione. Ahora bien, supongamos que alguien le está mostrando el reloj y le dice, nadie ha hecho este reloj, todas sus piezas han salido de un volcán en erupción y se han ensamblado por sí solas. Y por sí solas han comenzado a moverse y a funcionar. ¿Podría creer esto? A menos que sea un necio o insensato, jamás creería esto. Sin embargo, afirmar que la Tierra y todo lo que hay en ella ha sido producto de la evolución tiene aún menos sentido que lo anterior. ¿Cómo podría el movimiento del universo, que es incomparablemente más complejo, preciso y perfecto que el de un reloj, ser resultado del azar o de la casualidad? ¿Cómo podría un universo tan complejo moverse por sí solo, guardando un orden tan estricto y preciso? Esto es posible solo porque el universo y todo lo que hay en él ha sido diseñado y creado y es gobernado por la sabiduría de Dios. Dios el Creador hizo todas las cosas con su poder y con su poder les da movimiento. Como tenemos estas evidencias, nadie tendrá excusa en el día del juicio final. Nadie podrá decir, no sabía que había un Dios. Amigos y hermanos, ¿por qué la gente no cree
aun cuando ven tan claras y palpables evidencias de la creación? Es porque tienden a creer solo lo que ven con sus ojos, tocar con sus manos y entender con su conocimiento y razonamiento. ¿De dónde provienen entonces su conocimiento y sus pensamientos? ¿Los han tenido desde que nacieron? Su conocimiento es adquirido al oír y aprender lo que enseñan aquellos que no creen en Dios. Y sus pensamientos provienen de este tipo de conocimiento. Ni siquiera admiten el hecho que haya un Dios vivo e invisible. No aceptan las señales ni los prodigios que la Biblia registra como hechos verdaderos. Sin embargo, todas las palabras que la Biblia recoge son verdad en sí mismas. Es cierto que Dios creó los cielos y la tierra y que las señales, prodigios y las poderosas obras de Dios en realidad tuvieron lugar. Todas estas cosas solo pueden ser efectuadas por Dios el Creador. Intentan negar la Biblia, ya que no es ni comprensible ni creíble para ellos por su limitado conocimiento y razonamiento. Pero las señales y las maravillas descritas en la Biblia son todas verdaderas. Juan capítulo 4, versículo 48 nos dice: si no viereis señales y prodigios, Jesús les decía, no creeréis. El razonamiento y la estructura del pensamiento del hombre se derrumban cuando ven las señales y los milagros que van más allá de los límites del ser humano. En cuanto a ustedes, también sus conocimientos, teorías y estructuras mentales han sido derribados al observar estas señales, milagros y obras poderosas de Dios. Cuando ellos experimentan algo hecho por el poder de Dios que creían absolutamente imposible que pudiera suceder, solo entonces pueden aceptar que solamente la palabra de Dios es verdadera, aun cuando no concuerde con sus pensamientos. Por eso, en la Biblia, Dios nos muestra que es un Dios vivo a través de numerosos hechos y milagros de su poder. Al faraón y a sus oficiales en Egipto, Moisés les demostró al Dios vivo por medio de las 10 plagas. Elías hizo descender fuego del cielo e hizo que lloviera luego de 3 años y medio de sequía. Jesús demostró que es el Hijo de Dios por medio de señales, prodigios y milagros. El apóstol Pablo sanó diversas enfermedades y dolencias, echó fuera demonios y resucitó muertos en el nombre de Jesucristo. Cuando las personas ven estos hechos que solo pueden ser efectuados por Dios Creador, incluso los incrédulos lo aceptan. Aceptan el Evangelio y al Salvador Jesucristo. Incluso en los tiempos que estamos viviendo hoy en día, estas obras de Dios son necesarias. Cuando predico en diferentes partes del mundo, miles de personas se convierten al cristianismo y reciben a Jesucristo al ver estas poderosas obras, señales y prodigios de Dios. Además, aquellos que vienen con una fe débil y con dudas, consiguen tener una fe sólida y firme. El poder de Dios manifestándose en señales y milagros es la más sólida evidencia para que los incrédulos crean en el Dios vivo, el Creador. Innumerables señales y prodigios han tenido lugar en esta iglesia desde su fundación, y con el transcurrir del tiempo, mayores y más poderosos hechos se están produciendo. Por ejemplo, enfermedades incurables como el cáncer y el SIDA, dolencias y discapacidades físicas, todas han sido sanadas por el poder de Dios. Estos milagros de sanidad han sido médicamente verificados por doctores en medicina en numerosos países como Filipinas, Honduras
India, Rusia, Alemania y Perú, entre otros. A través de estas evidencias, infinidad de personas alrededor del mundo han llegado a aceptar a Dios y a creer en Él con todo su corazón. Incluso aquellos que dicen saber y conocer mucho y los que han adorado ídolos han llegado a reconocer y a admitir a Dios el Creador y a creer en Él al ver las obras del Dios vivo. En realidad, hay tantos casos que podríamos citar. Sin embargo, permítanme tan solo presentarles un par de ellos. La diaconisa general y principal de la iglesia Manmin, Deu Kim, se quemó casi todo el cuerpo al derramársele agua hirviendo. Ella resultó con quemaduras muy severas en la mayor parte del cuerpo, incluyendo su cara y manos. Como puede apreciar en la pantalla, la quemadura fue tan grave que aún si era trasladada al hospital, podía haber muerto. Lo que ahora estaban viendo no es el momento preciso cuando ella se quemó. Incluso sufrió una contusión cerebral debido a que se cayó luego de quemarse. Por eso no estaba consciente y no podía comer. Lo que ustedes han visto es luego de que Dios la sanara. Al principio le salieron muchas ampollas y luego unas costras muy gruesas que parecían como la corteza de un árbol de pino. Esa foto fue tomada luego de que las costras cayeran. Esto sucedió hace 20 años y en ese momento no teníamos cámaras de video. Además, como es una dama, solo le tomamos la parte inferior del cuerpo. Ella tiene ahora más de 80 años de edad y tenía 60 cuando le ocurrió este accidente. En ese momento, incluso si la trasladaban a un hospital, tenía un 100% de probabilidades de morir. No obstante, cuando oré en el nombre de Jesucristo, la temperatura de su cuerpo y el dolor desaparecieron. Y luego, los nervios, las venas y la piel que se habían prácticamente cocido por el agua hirviendo, comenzaron a regenerarse. La llevé al pueblo de Yochiwon, lugar donde oraba. Tal como ella se encontraba, debería haber muerto, aún si la trasladaban a un hospital. Entonces, oré por ella 4 días a la semana, los lunes, martes, miércoles y jueves, ya que el viernes debía regresar a la iglesia. Luego, pude ver cómo Dios la sanaba. Era época de verano y las quemaduras realmente olían mal. Además, la localidad donde yo estaba eran campos de cultivo de arroz. Había también un arroyo, por eso había muchas moscas y toda clase de insectos. Su carne ya se había quemado y no servía. Era carne muerta. Su piel estaba totalmente quemada. E incluso sus nervios, tejidos, tendones y venas, todos estaban quemados. Ya no servían. Sin embargo, por el obrar de Dios, Él quitó esas partes inservibles. Se podrán preguntar entonces si ella sintió algún tipo de dolor hasta que sanó completamente. No, la respuesta es no, no sintió ningún dolor. Dios en su obrar quitó todas esas partes inservibles. Luego llenó esas partes con carne nueva. Hizo nuevos los tendones, las venas y la carne. Lo pude ver junto a ella. Dios es todopoderoso. Debido a que las células se habían quemado, estaban totalmente muertas y no podían ser regeneradas por ningún método humano. Pero Dios, el Creador, quien creó al hombre, reprodujo completamente nuevas las partes quemadas. Nunca tomó ninguna medicina ni fue al hospital,
pero su cuerpo fue completamente sanado y su piel quedó como la piel de un bebé. Su estómago, ambas manos y muchas otras partes resultaron quemados. En la mayoría de los casos, las personas quedan con horribles cicatrices aún después de haber sido sometidas a tratamiento en el hospital. Sin embargo, después de que oré por ella, no le quedó ninguna cicatriz, a pesar que sus quemaduras habían sido muy graves. Además, no hubo dolor alguno mientras Dios la estaba sanando. Y por supuesto, fue gratis. Y también la curación fue muy rápida. Si ella hubiese ido al hospital, incluso de haber sobrevivido, le hubiera tomado años su recuperación. Además, hubieran tenido que trasplantarle piel de alguna otra parte del cuerpo. Primero, hubieran tenido que quitar toda la carne y las partes quemadas de su cuerpo. ¿Se imaginan lo doloroso que debía haber sido esto? Se hubiera vuelto loca del dolor. Además, las cicatrices que hubieran quedado hubieran sido horribles. Ni aún su familia se hubiera podido quedar con ella de haber sobrevivido. Actualmente ella vive una vida feliz y saludable sirviendo al reino de Dios. Hay muchos otros miembros de la iglesia Manmin que han sufrido graves quemaduras y que, igualmente, han sido sanados al recibir con fe la oración de sanidad. En todos estos casos, ellos han sido sanados en forma rápida y sin que quede ninguna cicatriz, aun cuando no usaron ninguna medicina. Las quemaduras son diferentes a cualquier otra enfermedad. No pueden ser sanadas en 1 o 2 días. En el caso de otras enfermedades, tan solo quema la enfermedad o el virus o germen con el fuego del Espíritu Santo y uno se recupera inmediatamente. Sin embargo, no es lo mismo en el caso de las quemaduras. Primero, tiene que quitar la carne quemada, pero no lo hace por el método humano, sino por el método de Dios. Entonces, la parte que ha quedado sin carne se llenará de carne nueva. Además, Dios tendrá que hacerlo de manera uniforme para que no quede ninguna cicatriz, y por eso toma tiempo. Yo vi cómo en 3 oportunidades Dios quitaba la carne quemada. La sacó una vez y luego hizo que carne nueva saliera en su lugar. Lo hizo por segunda vez y lo hizo una tercera vez para que así no quedara ninguna alteración ni cicatriz. Luego pude ver cómo los tendones y las venas se estaban formando. Los tendones y las venas de color rojizo estaban a la vista. Observé este proceso de sanidad de Dios al lado de ella. Qué agradecido estoy por ello. De esta manera, todos los casos de quemadura fueron sanados muy rápidamente sin que quedara ninguna cicatriz y sin utilizar ninguna medicina. En julio del año 2002 efectuamos una cruzada unida en Honduras a la que asistieron cientos de miles de personas y fuimos testigos de muchas obras asombrosas del poder de Dios. Permítame contarles solo uno de estos casos. María Domínguez, que tenía entonces 12 años de edad, había perdido la vista de su ojo derecho a los 2 años y le habían hecho un trasplante de córnea. No obstante, la cirugía no fue del todo exitosa y por 10 años no pudo ver nada. Sin embargo, fue a la cruzada en Honduras y al recibir la oración de sanidad con fe, recobró la vista. Por el poder de Dios Creador, quien hizo los ojos del ser humano, sus nervios muertos volvieron a vivir. Además de estos casos, hay tantos otros milagros que el poder de Dios ha realizado en esta iglesia. Ustedes pueden verlos por sí mismos en nuestra página web de Manmin Televisión y de otras organizaciones afiliadas. Como podemos apreciar a través de estas evidencias, realmente Dios está vivo y es el Creador, que ha hecho los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella. Por ello,
Tenemos innumerables registros e historias médicas de todos aquellos que en el mundo entero han sido sanados por mi oración de sanidad. Permítanme concluir el mensaje. Amados amigos, el Salmo 53, versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Si aún hay personas que dicen que no hay un Dios todopoderoso, ¿qué dirán ellos de estas milagrosas obras que se producen por medio de mis oraciones? Nervios muertos son revividos, ciegos de nacimiento llegan a ver, los sordos pueden oír, los mudos hablar, los cojos y tullidos, y los que sufren de parálisis y polio vuelven a caminar, y muchas otras enfermedades, incluyendo la última etapa de cáncer, leucemia y sida, son sanadas. ¿Cómo se pueden explicar esto? Además, las personas que no pueden concebir bebés son bendecidas, dando a luz criaturas. Más aún, tan solo enviándome sus fotos y orando sobre ellas, estas personas reciben estos milagros y son sanadas de sus enfermedades. ¿Cómo pueden explicarse esto? Entonces, ¿quién soy yo para realizar estos hechos si no hay un Dios todopoderoso? Los necios y los malvados procuran negar a Dios solo porque no lo pueden ver. Pero como he afirmado y he dado testimonio en el mensaje de hoy, Dios realmente está vivo. La evidencia de Dios creador claramente se ve en la naturaleza y en las obras de su poder. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13 dice, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El propósito y la obligación primera del hombre es asemejarse a Dios, ya que somos hechos a su imagen. Y en Proverbios, Dios nos dice que el temor de Jehová es alejarse y abstenerse de todo tipo de mal. Nos dice que debemos tener temor a Dios y guardar sus mandamientos. Es la obligación del hombre hacer lo que Dios nos dice que hagamos y no hacer aquello que Él dice que no hagamos. Guardar y cumplir lo que nos manda guardar y cumplir y echar fuera lo que Él nos dice que debemos de echar fuera. Espero que ustedes ciertamente crean en Dios, tengan temor de Él y cumplan con sus mandamientos. Cuando cumplen de esta forma con su deber de hombre, Dios el Creador los conducirá al reino de los cielos y responderá a sus oraciones y a los deseos de su corazón. Dios con su poder puede resolver incluso los problemas que son imposibles de resolver para el hombre. Cuando reciban respuestas y bendiciones de esta manera, podrán predicar con mayor firmeza el Evangelio a los no creyentes, diciéndoles, he conocido y he experimentado a Dios de esta forma. Oro en el nombre del Señor que ustedes puedan experimentar y conocer las obras de Dios en su vida diaria y de esa manera puedan darle la gloria a Él. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre
de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Líbralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana toda quemadura. Líbralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles y con tus ojos que son como llamas de fuego. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.